García, viendo los aspectos tributarios de las inspecciones laborales a cargo de la administración tributaria. Ahora nos vamos a concentrar en un tema un poco más duro, por decirlo de alguna manera, que es la fiscalización laboral se ve en el ámbito muy propio de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, dentro de lo cual hemos elegido varios temas. El tema con el que comienzo yo hoy día es los límites a la facultad inspectiva y derechos del inspeccionado. Luego desarrollaremos el día martes la inspección de trabajo respecto de los contratos sujetos a modalidad, que es un tema pero también de primer orden, porque los contratos sujetos a modalidad ahora vienen haciendo un poco, por decirlo coloquialmente, están haciendo agua no por un cambio legislativo, sino por los cambios en las posiciones jurisprudenciales y el énfasis que está tomando la fiscalización laboral en el control de la causa objetiva que sustenta la contratación modal. Luego veremos el tema, digamos, más central a cargo de una destacada laboralista, la doctora Evelyn Coloma, que nos va a dar toda su experiencia procesal y administrativo procesal para ver todo lo que es el procedimiento sancionador, de cómo se determinan las sanciones, y luego viene ya el procedimiento de cómo se imponen las multas, cómo podemos recurrir o impugnar los procedimientos de sanción, y también nos va a introducir en el análisis de los últimos cambios que se ha dado en la legislación precisamente el reglamento, las modificaciones al reglamento de la ley de inspecciones de trabajo. Por último, veremos el tema que nos mencionaba Nerio, que es la seguridad y salud en el trabajo, relacionada con la fiscalización laboral a cargo del doctor Tino Vargas. Bueno, me he permitido hacer esta introducción para podernos ubicar y saber cómo van viniendo los temas. Yo sé que hay algunas preguntas que querrán adelantarse a los temas que vienen, por eso es que he querido que ustedes tengan conocimiento de lo que viene para podernos concentrar ordenadamente en cada una de las exposiciones que tenemos. Bien, yo voy a desarrollar hoy día los límites a la facultad inspectiva y los derechos del inspeccionado. También estos temas atraviesan todo el tema del procedimiento inspectivo, e inclusive vamos a tocar ciertos tópicos que tienen que ver con el procedimiento sancionador, pero en cuanto a los límites y a los derechos del inspeccionado. En esta primera diapositiva resumo el marco normativo que va a sustentar la exposición de hoy día, comenzando, me voy a detener casi únicamente en esta norma, que muchas veces nos olvidamos, que es la Constitución. El artículo 23 de la Constitución nos recuerda que el trabajo en sus distintas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado. Y en ese sentido es que vuelca su atención en el control de la normativa en cuanto a su cumplimiento a través de la administración de trabajo, concretamente en la administración inspectiva, en los procedimientos y organismos inspectivos de trabajo. Por otro lado, una idea principal que también está al interior del artículo 23 de nuestra Constitución es que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales. En ese sentido, el desarrollo de la relación de trabajo tiene que ser armónica con los otros derechos que están en la Constitución, como el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, la dignidad, el debido proceso. Con ello quiero mencionar que no solo hablamos de los derechos del trabajador en concreto, sino de los derechos constitucionales en general, y en este caso particular de los derechos del empleador en cuanto sujeto
también de obligaciones y derechos en el marco de la relación de trabajo y concretamente frente a la administración de trabajo en representada, en este caso por los temas que vamos a tocar en la SUNAFIL, también es merecedora o el empleador es merecedor de derechos en cuanto, por ejemplo, las garantías de un debido proceso, el principio de tipicidad y otros que veremos más adelante. Entonces, los temas que vamos a desarrollar en cuanto a límites y derechos tienen este marco normativo para recordar que si bien hay una esencial preocupación por parte del Estado de cautelar los derechos de los trabajadores, es también importante recordar que la actuación del Estado en esta cautela también está limitada porque se cautelan otros derechos, ¿no? Como los derechos al debido proceso, de tal manera que tienen que ir de la mano para que en forma armónica se pueda cumplir con el objeto de la inspección de trabajo. Luego, quiero recordarles que no solo es de preocupación de la Constitución y de la legislación infraconstitucional, nivel legal y decretos supremos, el desarrollo de las inspecciones de trabajo, sino también ha sido objeto de un importantísimo convenio de la OIT, concretamente el número 81, que es de mediados de la década del 40, pero que recién fue adoptado por el Perú mediante la resolución legislativa 13284, a mediados del año de la década del 60, o comienzo del 60, 1 de febrero de 1960, el Perú adoptó este convenio y por lo tanto es parte de nuestra legislación. Luego, como marco, también tenemos la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444, que se va a aplicar en forma supletoria a todo lo no regulado en la Ley General de Inspección, en las normas que crea la SUNAFIL y sus reglamentos correspondientes que ustedes ven en la diapositiva. Además, debo recordarles que es muy importante los instrumentos normativos y en algunos casos más que normativos, instructivos, ¿no? Son directivas o protocolos que está emitiendo la SUNAFIL y por la cual hay que felicitarla. Ahora es una institución que está siendo muy criticada, pero bueno, de todo hay, ¿no? Hay cosas que lo han hecho muy bien, pero sí hay algo que han comenzado a hacer bien en los 2 últimos años, particularmente desde el 2015 en adelante, es la emisión de directivas para aplicar reglamentos concretos a ciertos temas o protocolos para ciertos temas. Yo he querido recoger o he recogido la directiva 01, referidas a las reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva, y la directiva número 02, 2015, referidas a los derechos de los ciudadanos en el proceso inspectivo de trabajo. Quienes tengan un mayor interés en esto, estas resoluciones constan tanto en la página web del Ministerio de Trabajo como en la página web de la SUNAFIL. Muy bien. Dado el marco normativo, quiero comenzar con ciertos conceptos base que los vamos a desarrollar rapidísimamente, más que desarrollar, mencionarlos, para saber a qué nos estamos refiriendo. Las actuaciones inspectivas se entienden como aquellas diligencias que la autoridad inspectiva de trabajo sigue de oficio, con carácter previo al procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si es que se están cumpliendo con las disposiciones en materia sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo y poder adoptar las medidas inspectivas de sanción o preventivas o la exigencia de reparar el incumplimiento de las mismas, ¿no? Perdón. En cuanto a... Aquí estaba, perdón. La orden de inspección, que es un documento primordial porque es la que garantiza de alguna manera la idoneidad del proceso desde su inicio
y también garantiza el debido proceso. La orden de inspección no es otra cosa que la disposición de actuaciones inspectivas que pueden ser concretas o muy genéricas y que tienen el propósito de verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales. Esta disposición es expedida por un directivo competente de la Autoridad Inspectiva de Trabajo, que designa a un inspector o a un equipo de inspectores para la realización de las actuaciones inspectivas dentro de un plazo determinado. Entonces, dentro de la orden de inspección vamos a encontrar el nombre de los inspectores designados o del equipo designado, los plazos para la realización, la materia, que puede ser, les decía, genérica o concreta, en la cual sobre la cual se debe desarrollar la inspección. Entonces ya un límite y a su vez un derecho de nosotros los administrados o sujetos a una inspección como empleadores o como asesores de un empleador sujeto a una inspección, tenemos que tener como base y punto de partida la orden de inspección. Bien. Luego tenemos el proceso administrativo sancionador. El proceso inspectivo o las normas de inspección regulan varios procesos que son casi más que simultáneos, que se suceden uno tras de otro. Primero, el proceso inspectivo en sí mismo, ¿no? Que tiene varias etapas de comprobación, de comparecencia, etcétera, que devienen en cerrar el caso si se comprueba el cumplimiento o se abre se levanta, un acta inspectiva que puede devenir en un acta de infracción que se comunica al empleador para que éste pueda hacer los descargos correspondientes. Y si a juicio de la autoridad inspectiva estos descargos no son suficientes, ya se abre se emite un acta de infracción o una resolución de multa que también puede ser recurrida. Entonces tenemos, miren, el proceso nace con un acta de inspectiva, se levantan los cargos o los hechos que se recogen en el proceso inspectivo, se puede llegar al hecho de tener un acta de infracción y luego una resolución de multa. Todo esto en una secuencia. Y todo esto se da dentro del procedimiento administrativo sancionador, entendido como el procedimiento administrativo especial para imponer sanciones, que se inicia siempre de oficio mediante el acta de infracción que les mencionaba, frente a la cual el empleador puede hacer sus descargos, y se dirige a la presentación de alegaciones y pruebas en su descargo, ¿no? El empleador hace sus descargos. Y precisamente el empleador como sujeto identificado como responsable de la comisión de una infracción. Y también en ella se recomienda la adopción de medidas de resolución sancionadora para que la autoridad inspectiva pueda sancionar. Luego, ¿quién es inspector? Inspector puede ser un supervisor, un inspector propiamente dicho o un auxiliar. Todos ellos servidores públicos cuyos actos merecen fe, seleccionados por las autoridades responsables y que tienen están investidos de una autoridad, de tal manera que en principio sus actos, como decimos, merecen fe y tenemos como administrados obligaciones muy serias frente a ellos, pero también su autoridad está limitada, que es lo que vamos a ir desarrollando en los siguientes minutos. Los principios que se rigen internamente y que rigen el proceso inspectivo son, para mencionarlos esencialmente, no es el propósito desarrollarlos, cada uno de ellos sería una clase en particular, el principio de legalidad, de principio de primacía de la realidad, de imparcialidad, objetividad, equidad, autonomía técnica y funcional, jerarquía, eficacia, unidad de función y de actuación, además de la confidencialidad, lealtad,
probidad, sigilo profesional, honestidad y celeridad. Todos ellos van a ver que van a ir saliendo, y se los recordaré, pero aquí tomémoslo en esta forma muy general y vamos a ver cómo en los límites y derechos que vamos a mencionar entran en actuación o ya tienen un despliegue concreto en la realidad cada uno de estos principios que estamos mencionando, sin perjuicio de los principios que constan en la ley del procedimiento administrativo general. ¿Quién ejerce la función inspectiva? Esto es muy importante. Si vamos a hablar de inspecciones, ¿quién es el que me puede inspeccionar? Porque todavía tenemos un sistema que, si bien se está llegando a concretar, todavía es un poco confuso, porque tenemos la intervención de la autoridad de trabajo en forma de SUNAFIL, pero también a través de las regionales. Y vemos que hay diferencia entre que si soy una empresa del régimen general o una micro o pequeña empresa. ¿Quién puede ejercer función inspectiva sobre mí? Esto no queda muy claro. Entonces, el proceso puede caerse desde un inicio si es que la autoridad inspectiva no es la competente. Veamos entonces cuáles son las reglas. En principio, la regla principal es que la SUNAFIL desarrolla y ejecuta todas las funciones y competencias establecidas en el ámbito nacional. Esta es la regla. Ahí comienza, y ahora comenzamos con las excepciones. Los gobiernos regionales, dentro de su respectivo ámbito territorial, desarrollan y ejecutan las funciones y competencias inspectivas en relación a las microempresas que se encuentran dentro del listado de microempresas que elabora anualmente el Ministerio de Trabajo. Un poco confuso, ¿no? Entonces, ¿qué microempresas en las regiones están sujetas a la SUNAFIL y cuáles a los gobiernos regionales? Bueno, para eso tenemos que ver un listado. Ese listado, que aquí les he puesto, el que corresponde al 2017, ya sería inútil que les ponga lo de los años anteriores, porque ya son procesos abiertos e iniciados. En todo caso, los que se podrían iniciar, que son los del 2017, están regulados en la Resolución Ministerial 254-2016-TR, pero publicada en el Peruano el 26 de octubre del 2016, pero solamente menciona lo que está glosado aquí en esta parte. Pero ¿dónde tenemos el listado? Obviamente son cerca de 30.000 las microempresas que constan en ese listado. Bueno, el Ministerio de Trabajo lo tiene en un Excel que pueden acceder ustedes a través de este enlace electrónico que les he puesto. Llegan a estos y es un listado enorme. Cualquier asesor o empresa en particular que quiere verificar si es que está en ese listado, lo verifica en esta dirección electrónica. Si no estuviera en ese listado, quien sería competente es la SUNAFIL y no el gobierno regional. Ahora, tratándose ya no solo de microempresas, sino de las empresas en general, la segunda regla, o tercera regla, perdón, es que se relacionen necesariamente con el ejercicio de sus funciones inspectivas.